Regresamos a Argumentos. Gracias a todos los que están en sintonía de este espacio a través de la señal de Globovisión. Mirar en lo que nos une, más allá de cuáles son nuestras diferencias, es un mensaje importante y cómo la religión y los líderes religiosos pueden apoyar en esto. Por ejemplo, entre el cristianismo, el catolicismo y el judaísmo. Señor Miguel Trusman, ¿cuáles serían esas principales ideas que nos unen? Sabemos que tenemos pues una historia bíblica en común, pero es importante también decir cuáles son esas diferencias para que nuestra audiencia pueda, digamos, comprenderlo, porque es un tema también muy interesante y en qué momento empiezan esas diferencias. Bueno, claro. Bueno, la diferencia fundamental, bueno, primero, la religión judía ya nace, digamos, con el patriarca Abraham, cuando hace ese pacto con Dios, que va a sacrificar a su hijo Isaac, y se va de la tierra de Ur a la tierra que prometida, ¿no? Que es Israel, ¿no? Y viene entonces todo esto, el tema de la esclavitud del pueblo judío en Egipto por siglos, y esa travesía de 40 años para llegar a Israel, y toda la historia bíblica, ¿no? De los reyes, que lo comentábamos aquí en El Negro, Sí. del rey Saúl, el rey David, que es un rey harto conocido por todo el mundo, pero fue un rey extraordinario que nombró y designó a Jerusalén como la capital del pueblo judío. Eso fue hace más de 3000 años. Y su hijo Salomón, el rey más sabio de la historia de la humanidad, digámoslo así, por lo que dicen los historiadores, fue el que construyó el primer templo de Jerusalén. Así que la historia judía deviene toda esa etapa. Después llega el Imperio Romano, los griegos, el Imperio Romano, que es el que domina por siglos todo lo que es el Medio Oriente, gran parte del mundo. Y en esa época es la época de Jesús, la época de Jesús, que fue, por supuesto, inclusive un rabino que predicaba en las sinagogas en Jerusalén, en Belén, en Nazaret, en todas esas ciudades, donde él evidentemente tenía unas ideas bien novedosas para la época. Jesús fue enjuiciado por el Imperio Romano, como todos sabemos, y fue crucificado porque la crucifixión era uno de los elementos más normales en esa época para los romanos, supuestamente los criminales, los crucificaban. Así que todo el tema de la crucifixión y la muerte de Jesús deviene de un juicio y de una manera de ver las cosas por parte del Imperio Romano. Inclusive, se le pone en la cruz de Jesús, pone INRI, que es Jesús, el rey de los judíos. O sea, porque también veía al emperador como un peligro para el imperio, la fuerza que venía arraigando y trayendo Jesús a su feligreses, el mensaje que daba Jesús. Eso para el Imperio Romano lo veía como realmente algo que pudiera ser peligroso para la estabilidad del Imperio Romano. Pero evidentemente que como consecuencia, como dije anteriormente, de que ya en el siglo IV, cuando Constantino designa al cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano, entonces tienen que de alguna forma deslastrarse, tienen que dejar atrás el judaísmo. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, achacándole la muerte de Jesús, el deicidio. Y ese deicidio por 1500 años fue un prejuicio terrible para el pueblo judío, el pueblo deicida. Y que a través de Nostra Aetate pues hubo una reunión larga, ¿no? Donde lograron pues establecer allí unas bases y acuerdos para volver a unir y para hacer, digamos, las paces, ¿no? De este roce quizá que había entre ambas religiones por mucho tiempo. Por siglos de siglos. Y recuérdate también la Inquisición, la Santa Inquisición, ¿no? Que fue de la Iglesia Católica, fue terrible esos juicios que tenían finales bastante lamentables, terrible, ¿no? Sí. Por siglos, ¿no? Aquí en Venezuela también llegó la Inquisición. Pero bueno, lo importante, como dice Nostra Aetate, es dejar atrás digamos, los odios, los resentimientos y mirar hacia el futuro, que es lo que se quiere básicamente en este 60º aniversario de Nostra Aetate, tratar de rescatar las cosas positivas que nos unen como seres humanos en la fe hacia Dios, porque en definitiva todos creemos en el mismo Dios, el Dios que creó el cielo y la tierra, el Dios de los patriarcas, el Dios de todos los seres humanos. Todos somos vistos ante Dios de la misma forma y manera. El tema es tratar de vivir una vida en función de los valores, digamos, supremos que el ser humano, que de acuerdo a la religión judía, transversaliza lo que es el Tikkun Olam, que es mejorar el mundo. ¿Para qué vinimos acá, Rosa? ¿Para qué vinimos al mundo?
para mejorarlo. Claro, para Vinimos cumplir nuestra para aportar. misión y para ayudar. Como dicen, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y muchas veces las religiones diferentes tienen esto también dentro de sus preceptos: servir al otro, ayudar al prójimo, cooperar, honrar a tu madre y a tu padre, pero también ver cómo colaboras en tu entorno. Y muchas veces también estas redes sociales nos han permitido conocer algunos preceptos de otras religiones y modelar muchas veces sus ejemplos, y vemos como dentro de la religión judía pues también es parte, ¿no? El diezmo está en muchas religiones, dar algo de lo que tú recibes para apoyar a los demás. Y hay personas que piensan, pero ¿qué voy a dar yo si no tengo nada? Pero siempre hay formas en las que podemos apoyar al otro, y quizá puede que no sea con algo material en algún momento, pero sí con alguna palabra de aliento, con llevar frazadas para alguna casa hogar. Digamos, siempre hay formas en las que podemos ver cómo ayudar a nuestro alrededor. Correcto, correcto. Cómo nos ve Dios cuando hacemos esa labor? Cuando ayudamos al prójimo, cuando, ¿verdad?, damos la mano amiga al más necesitado. Nosotros, por ejemplo, cuando hay alguna tragedia natural, Sí. hemos aportado muchísimo en Mérida. Últimamente hemos dado en las lluvias torrenciales que hubo en Mérida hace como 6 meses, 8 meses, Sí, también ayudamos hace poco. muchísimo. En Mérida, también en la organización Cadena, una organización internacional judía extraordinaria que ayuda en estos eventos, estuvo ahí en Mérida con más de 10.000 kits de ayuda para las poblaciones de diferentes ciudades del estado de Mérida. También hemos estado pendientes de cualquier circunstancia para poder ayudar, porque como te digo, aparte del diálogo y de la ejecutoria, el diálogo también, digamos, aportar físicamente, también es valioso, es importante. El mejorar el mundo implica muchas cosas, pero sobre todo un comportamiento acorde con la educación que te dieron en tu hogar, en tu colegio, en tu país, con el liderazgo. Mira, En la tan sencillo acción. como no comerse un semáforo, tan sencillo como respetar el rayado, tan sencillo como dar el paso a la gente. O sea, son cosas elementales, detallitos, pero oye, que van sumando en la civilidad de una sociedad. Claro, es lo que yo digo, todo empieza en la familia, luego en nuestra sociedad. Correcto. Muchas veces el vecino, si te cierra el ascensor en la puerta de la cara, ahí empezamos mal, ¿no? Y hay veces en que uno se da cuenta, o por lo menos en mi caso me he dado cuenta que en las situaciones quizá donde uno está en vulnerabilidad, digamos en el embarazo o en situaciones difíciles, o pasas por alguna enfermedad, te das cuenta como hay personas que ignoran por completo eso de esperar, aguantarte una puerta, Claro. darte el paso cuando lo necesitas, ¿no? Son cosas de la vida diaria que muchas veces como seres humanos queremos ver un cambio en el mundo o queremos ver un cambio en nuestro país, pero no somos capaces de cambiar nosotros nuestra realidad. Señor Miguel Trujman, tenemos que despedirlo. Quisiera su mensaje final a nuestra audiencia, sobre todo porque ya ha participado en diferentes congresos sobre este diálogo interreligioso, y quisiera también su mensaje de la experiencia personal que este tipo de encuentros le han dejado. Bueno, hemos estado en diferentes partes del mundo con diferentes comunidades religiosas, y realmente cada vez que nos reunimos y nos vemos la cara, es algo extraordinario, como esa empatía, esos lazos de amistad que se refuerzan con el diálogo y con la ejecutoria. Así que yo los animo a todos de verdad a participar en las iglesias, en los diferentes templos, en las mezquitas, en las sinagogas, a ser más fraternos con cada uno de nosotros, a dar esa mano amiga al necesitado. Hoy, por ejemplo, tuvimos lamentablemente uno de los corredores de nuestro equipo, la mamá falleció, y el equipo como tal aportó para que pudiera, digamos, tramitar esa lamentable noticia de su madre en las mejores condiciones. Entonces, esos pequeños detalles que cada uno de nosotros, en la medida que cada uno pueda, o sea, unos más, unos menos, pero eso es muy importante, lograr que todos nosotros podamos estrechar esos lazos de hermandad. Digo no como una especie de retórica, sino realmente hacerlo en la práctica. Vamos a tratar de dar un granito de arena en la civilidad de la ciudad. Tú tienes una niña de 9 meses, Sí. que es la mejor para ella cuando sea ya tenga la adolescencia, tiene un país mejor, un país más digno, Claro. un país donde todos tengamos las oportunidades para poder vivir y desarrollarnos y explotar nuestras capacidades. Eso es lo que se requiere para Venezuela y para el mundo como tal. Y tenemos que ser cada uno de nosotros esos agentes de cambio. Muchas gracias por estar con nosotros, Miguel Trujman, por esta provechosa conversación. Gracias por estar con nosotros. Gracias Y a ti. gracias a ustedes también, querida audiencia. Al regreso seguiremos con más. No se aparten. Bueno.